B'siata Dishmaya vamos a comenzar a estudiar alajot de Hanukkah, leyes de Hanukkah, pero quiero ver con ustedes estudiar alajot de manera un poco profunda, o sea, viendo las diferentes opiniones que hay, de a partir de la Gemara, los Rishonim y los Aharonim, cómo dictaminaron la alajá, y al final llegar a una conclusión práctica, obviamente, para que sepamos qué hacer y qué no hacer. Me voy a basar en el libro Alajá mi Mekorá, que escribió el Rab Yosef Tzvi Rimon. Es un libro buenísimo, lástima que solo está en hebreo, no hay traducción al español, creo, pero que resume muy bien alajá a partir de la Gemara, los Rishonim, y al final llegar a una conclusión práctica, algo mamash yafé, un trabajo estupendo que hizo el Rab acá. Entonces, Bezdat Hashem es lo que vamos a estudiar hasta la festividad de Hanukkah. Entonces, la pregunta de hoy es: ¿a partir de qué momento inicia la mitzvah de encender la vela de Hanukkah? Vamos a ver. La Gemara Masejet Shabbat, página 21, columna 2, dice: Mitzvata mi shetishka ahama ad shetichle regel min hashuk. La mitzvah de encender la vela de Hanukkah es a partir de la Shekiah, desde que se pone el sol, hasta que se acaba el pie del mercado, o sea, hasta que no hay gente en la calle. Así dice la Gemara. ¿Qué significa? Entonces hay machloket, hay discusión entre los Rishonim cómo interpretar esta Gemara. Según el Tosfot y el Hagaot HaMordechi, ellos dicen que lo que dice la Gemara, que la mitzvah es desde la Shekiah, desde la puesta del sol, significa desde el final de la puesta del sol, o sea, Zeta Kohavim, desde la salida de las estrellas. A la hora en que salen las estrellas, a esa hora empieza la mitzvah de encender la vela de Hanukkah. Así explican Tosafot. Por otro lado, el Rashba, el Ran y el Rambam, Maimónides, dicen que no, que la mitzvah empieza desde la Shekiah, o sea, desde el inicio de la Shekiah, desde el inicio de la puesta del sol. Ahí empieza ya la hora apta para encender la vela de Hanukkah, y así se entiende del Pshat de la Gemara en realidad. Entonces ellos dicen desde la Shekiah, desde la puesta del sol, que es antes de la salida de las estrellas. ¿Cuál es la lógica de cada quien? Entonces, la lógica del Tosfot, que dicen que la mitzvah es a partir de la salida de las estrellas y no antes, ellos dicen porque supongamos que la mitzvah es a partir de la salida del sol, de la puesta del sol, de la Shekiah. Supongamos. Ellos dicen, Sharga betihara mayahane. Una vela en el atardecer, ¿de qué sirve? O sea, a la hora de la puesta del sol, de la Shekiah, todavía hay luz en el día, ¿cierto? Todavía no está oscuro. Por lo tanto, si yo prendo la vela de Hanukkah, no se nota la luz de la vela de Hanukkah, porque hay luz del sol, está opaca la luz de las velas. Por lo tanto, a fuerza tenemos que decir que la Gemara se refiere al final de la Shekiah, o sea, Zeta Kohavim, la salida de las estrellas. Cuando salen las estrellas, ya es una hora más tardía en la cual ya no hay luz del sol y que ya está oscuro. Y ahora prender la vela de Hanukkah, la luz de la vela de Hanukkah se nota. Por lo tanto, ahí empieza la hora de la mitzvah de la vela de Hanukkah. Esa es la lógica de Tosafot. Por otro lado, los que dicen que la mitzvah empieza a partir de la puesta del sol, más temprano, el Rambam, el Rashba, el Ran, ¿qué van a decir? Explica el Ireim, uno de los Rishonim, que en ese tiempo, en el tiempo de la Shekiah, de la puesta del sol, es cuando la gente empieza a regresar a sus casas de sus trabajos, por lo menos en aquel tiempo, ¿sí? Tiempo de la Gemara. Por lo tanto, la gente regresaba de sus trabajos a la hora de la puesta del sol, y si ve que hay gente prendiendo velas, ellos van a decir, no hace falta que prendan velas, hay luz solar. Por lo tanto debe ser que están prendiendo velas por un motivo especial, por la mitzvah de Hanukkah. Porque no necesitan velas, si es para ver, no necesitan la luz de las velas para ver, la luz del sol es suficiente. Por lo tanto la gente deduce de que si están encendiendo velas, es por la mitzvah de Hanukkah, y con esto hay pirsumanes, hay más publicación del milagro de Hanukkah. Porque la gente, justamente por el hecho de que estás encendiendo velas en una hora que no hace falta encender velas, se nota más el hecho que estás haciendo esto para cumplir con una mitzvah. Y hay acá más publicación del milagro de Hanukkah. Así dice el Ireim. Por lo tanto, fíjense que según el Tosfot,
Ellos dicen, no, ¿para qué vas a prender velas a la puesta del sol? Si ni se nota la luz de las velas. Y por eso prenden Tzedakah Kochavim. Cuando hay oscuridad, ya cuando salen las estrellas, ahí, para que se note la luz de las velas. Y los demás dicen, los que dicen el contrario, el Rambam, el Rashba, dicen, no, justamente ese es el tema. Prender en la hora en que no hace falta la luz de la vela, eso quiere decir que lo estás haciendo no porque querés, porque necesitas la luz de la vela, lo estás haciendo por la mitzvah. Por lo tanto, hay acá más publicación del milagro y por lo tanto es el mejor horario para encender la vela de Hanukkah. Esa es la discusión aquí que hay entre los Rishonim. Alajá de Maaseh, la alajá en la práctica, dice Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, en Madlikim der Hanukkah Kodem Shetishka Hama. Primero que todo, no se puede encender la vela de Hanukkah antes de la puesta del sol. No se puede. Sino cuando Ela Imsof Shekiata, sino con el final de la puesta del sol. O sea, Tzedakah Kochavim, la hora de la salida de las estrellas. O sea, él determinó la halajá como la opinión del Tosfot, la primera que vimos. Lo meachrim velo makdimim. Dice, no se puede uno adelantar de Tzedakah Kochavim ni atrasar de Tzedakah Kochavim. Y así trae para la halajá todos los poskim sefaradim, como el Ben Ishai, el Kaf HaHaim y Rav Ovadia Yosef. Entre los poskim ashkenazim, ¿sí?, los sabios que determinan la halajá ashkenazim, la gran mayoría también opinan como los sefaradim, que hay que encender la vela de Hanukkah a la hora de la salida de las estrellas. Sin embargo, para la opinión del Gra, el Gaón de Vilna, y del Mishnah Berurah, que es el Hafetz Haim, ellos se ve que opinan más que hay que encender la vela de Hanukkah en la Shekiah, en la puesta del sol, como la opinión del Rambam, del Rashba y así. Y el Mishnah Berurah, de hecho, escribe que incluso el que opina como el Shulchan Aruch, que hay que encender la vela de Hanukkah en Tzedakah Kochavim, en la salida de las estrellas, incluso para la opinión de Shulchan Aruch, dice el Mishnah Berurah, uno puede adelantar un poco el encendido de las velas, unos cuantos minutos, un cuarto de hora, unos 15 minutos, uno puede adelantar el encendido de las velas. Pero Shulchan Aruch dijo que no. Shulchan Aruch dijo, hay que encenderlo en la salida de las estrellas, no se puede adelantar ni atrasar. Dice el Mishnah Berurah, pero adelantar unos cuantos minutos, 15 minutos no es mucho, no se llama que lo adelantás. Lo que Shulchan Aruch se refiere es que no lo puedes adelantar demasiado, eso sí no. Pero unos cuantos minutos, dice el Mishnah Berurah, te puedes adelantar a encender las velas. Entonces, así él sostiene el Mishnah Berurah. Entonces sale que según el Mishnah Berurah, se ve que el tiempo mejor para encender la vela de Hanukkah es entre la puesta del sol, entre la Shekiah y entre Tzedakah Kochavim, y entre la salida de las estrellas, o sea, Ben Hashemashot, que se le llama así. Entre estos tiempos, ahí es el mejor tiempo para encender la vela de Hanukkah, según el Mishnah Berurah. Sin embargo, como dije, la halajá en la práctica para Sefaradim y para la mayoría de Ashkenazim es que hay que encender la vela de Hanukkah a partir de la salida de las estrellas. Sin embargo, hay quienes acostumbran entre los Ashkenazim como el Mishnah Berurah y que encienden en la Shekiah o que encienden en Ben Hashemashot, entre la Shekiah y Tzedakah Kochavim. Pero para Sefaradim nosotros a partir de la salida de las estrellas. Ahora, si decimos que hay que encender la vela de Hanukkah a partir de la salida de las estrellas, tenemos un problema, porque también a la hora de la salida de las estrellas tenemos otras mitzvot que cumplir. Por ejemplo, Tefilá de Arbit y Krat Shema, ¿sí? Entonces, ¿qué hago primero? Llegó la hora de la salida de las estrellas. ¿Primero prendo la vela de Hanukkah y después hago Arbit? ¿O primero hago Arbit y después prendo la vela de Hanukkah? Entonces el Mishnah Berurah dice que la persona que acostumbra a encender velas de Hanukkah en Tzedakah Kochavim, en la salida de las estrellas, como el Shulchan Aruch dice, tiene que hacer primero Arbit. ¿Por qué? Por dos motivos. Hay una regla que dice Tadir beshenot tadir, tadir kodem. Cuando tenemos una mitzvah que es frecuente contra una mitzvah que no es tan frecuente, que se cumple de vez en cuando, la mitzvah que tiene prioridad es la que es frecuente. Por lo tanto, acá tenemos la tefilá de Arbit. La tefilá de Arbit es una mitzvah que es frecuente. Todos los días tenemos que rezar Arbit. Y tenemos por otro lado la mitzvah de la vela de Hanukkah, que es 8 días en el año. Entonces, la mitzvah más frecuente es la tefilá de Arbit. Por lo tanto, hay que adelantar la tefilá de Arbit y después de eso hay que encender la vela de Hanukkah. Primer motivo.
Segundo motivo, tenemos también la mitzvah de Kriyat Shema. La mitzvah de Kriyat Shema es una mitzvah de la Torah, y la mitzvah de las velas de Hanukkah es mitzvah de Rabbanán. Por lo tanto, la mitzvah de la Torah tiene más peso, la mitzvah de Kriyat Shema, y por lo tanto, primero hay que leer Kriyat Shema en Tzedakot Kohabim, y después de eso hay que hacer el encendido de las velas de Hanukkah. Por lo tanto, para la halajá, una persona que va a acostumbrar como el Shulchan Aruch y quiere prender las velas de Hanukkah en Tzedakot Kohabim, primero tiene que rezar Arbit, hacer Kriyat Shema, y después de eso encender las velas de Hanukkah. Ok. Ahora, esto es solo en caso de que la persona tiene la intención de rezar con minyan a la hora de la salida de las estrellas. Pero ¿qué pasa una persona que tiene la intención de rezar Arbit más tarde? Como sabemos, Arbit se puede rezar toda la noche. Kriyat Shema se puede hacer toda la noche. Una persona que acostumbra a rezar Arbit más tarde, no exactamente la hora de la salida de las estrellas, esta persona puede primero prender la vela de Hanukkah a la hora de la salida de las estrellas y después de eso rezar más tarde Arbit, porque de todas formas él pensaba rezar más tarde Arbit. Pero una persona que acostumbra a rezar Arbit a la hora de la salida de las estrellas, entonces primero que haga Arbit y después de eso que encienda las velas de Hanukkah. Hasta aquí por hoy.